El juego político en el Islam ignora sus propias creencias. Doctrinalmente, el Islam es la única religión política en el mundo. En términos generales, la política no es inmune a las mentiras y engaños. No solo la política islámica no se ha mantenido alejada de las mentiras y el engaño, sino que ha ido aún más lejos y las ha hecho legítimas en algunas circunstancias. La Sura Al-Imran, versículo 54, y la Sura Al-Infan, versículo 30, dicen: Alá es el mejor de los engañadores. Si Alá es el mejor de los engañadores, esto significa que usará su engaño en todo, incluyendo la política. Si Alá utiliza el engaño en la política, ¿no crees que sus fieles, siervos, seguirán sus pasos? No hay duda de que seguirán su política. La legitimidad del engaño en el Islam le ha costado a los musulmanes mucho desde el surgimiento del Islam hasta ahora. El engaño abrió la puerta a la mentira y a los juegos políticos, incluso dentro de la comunidad islámica. El Corán también dice que Alá legitimó la mentira. La Sura An-Nahl, versículo 106, enseña que hay circunstancias que pueden obligar a un musulmán a decir una mentira. El versículo 225 de la Sura Al-Baqarah anima a los musulmanes a negar su fe en Alá, si la situación lo requiere, hasta que las cosas vuelvan a la normalidad. La Sura Ali Imran, versículo 28, dice a los musulmanes que sean amigos de los no musulmanes hasta que los musulmanes lleguen al poder y gobiernen o hagan algo en su contra. ¿Ves que el Dios del Islam anima a sus seguidores a mentir y vivir con deshonestidad entre los demás? Como resultado, la mentira influyó en las relaciones islámicas y en el sistema judicial. El famoso escritor de hadices Bukhari escribe en su hadiz número 857 del libro 49 en el volumen 3, 57 del libro 49 en el volumen 3, que Muhammad, el profeta del Islam, dijo que un hombre que trae paz a la gente al inventar buenas palabras o al decir cosas agradables, aunque no sean verdaderas, no miente. Imagina lo que sucede cuando el Dios y el profeta de una nación dan licencia para mentir. Es por esta razón que la taquilla o la mentira conveniente no ha permitido que la sinceridad crezca entre las naciones musulmanas. Según la Biblia, solo la verdad, no una mentira, puede crear relaciones sinceras y pacíficas. La mentira y el engaño fueron legitimados por Alá, Muhammad y los eruditos musulmanes y se convirtieron en parte de la fe y la política islámicas. ¿Qué sucedió entonces? El engaño y la mentira hicieron que los juegos políticos fueran inevitables en la política islámica y causaron que las creencias islámicas fueran inestables. Debido a juegos políticos, el propio Muhammad cambió los principios del Islam. Viendo que el profeta del Islam cambió los principios del Islam de manera continua y sin vacilación, sus sucesores lo imitaron hasta el punto de incluso desatender los mandatos y tradiciones de Muhammad después de su muerte. Estos cambios en las creencias islámicas fueron impuestos al pueblo islámico. La Biblia rechaza cualquier tipo de engaño y mentira.
En el libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 14, versículos 5 y 25, la Biblia dice: un testigo veraz no engaña, pero un testigo falso derrama mentiras. Un testigo veraz salva vidas, pero un testigo falso es engañoso. El Evangelio también dice en 2 Corintios 4, versículo 2, que hemos renunciado a las cosas ocultas de la deshonestidad, no caminando en astucia, ni manejando la palabra de Dios con engaño, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a la conciencia de cada hombre ante los ojos de Dios. La Biblia rechaza claramente el engaño y las mentiras. Sin embargo, el Corán los convierte en una parte esencial de la creencia islámica, lo que lleva a juegos políticos y caos. El primer ejemplo de juegos políticos en el Islam es el cambio de la dirección en la que los musulmanes oran. Durante aproximadamente 15 años, la dirección de la oración de Muhammad, o Qibla, fue Jerusalén, y él y sus seguidores oraban 5 veces al día hacia esa ciudad. Este fue un tiempo en el que aún esperaba atraer a los judíos a su Islam y que lo aceptaran como su profeta, pero lo rechazaron, ya que los profetas debían provenir de la línea de Isaac. Debido a esto, Muhammad no gustaba de los judíos y no quería orar hacia la ciudad judía de Jerusalén. Cambiaron su dirección de oración. Por lo tanto, del santuario del único Dios en Jerusalén a la Kaaba, donde cientos de ídolos aún eran adorados por los paganos. La Sura al-Baqara. En los versículos 142 y 145 nos dice que Alá confirmó el cambio de la Qibla para complacer a Muhammad. Como resultado, una creencia significativa del Islam fue sacrificada por ganancias políticas. El cambio de Qibla en el Islam no es más que una indicación de la inestabilidad de la doctrina islámica. El verdadero Dios no pediría a su profeta que apartara su rostro del santuario del único Dios hacia un templo de ídolos. El segundo problema es lo que dice la Sura al-Baqarah, que Alá confirmó el cambio de la Qibla para complacer a Muhammad. Mientras que en una verdadera creencia es el profeta y el pueblo quienes deben agradar al Dios sin pecado, no a Dios agradar los motivos de un hombre pecador. Esta afirmación en el Corán no es lógica. Lo que hizo Muhammad fue una ganancia política, dado que había perdido la esperanza de que los judíos se convirtieran al Islam, decidió invertir en paganos y atraer su atención hacia el Islam. Por esta razón renunció a Jerusalén y eligió la Kaaba como el Qibla para sí mismo y para todos los musulmanes. El segundo ejemplo de juego político en el Islam es penetrar por la paz y gobernar por la fuerza. En los primeros 13 años de su predicación, Muhammad dijo: no debe haber coacción en la religión, que ahora es el 256. Verso de la Sura al-Baqarah del Corán. En ese momento solo tenía 150 seguidores. En los últimos 10 años de su vida, cuando tenía muchos más seguidores, Muhammad se colocó en la posición de líder político y religioso indiscutible y por lo tanto obligó a todos los grupos de personas en la península arábiga a convertirse en sus seguidores.
Luego, el lenguaje del Corán cambió, de afirmar que no debe haber coacción en la religión, a que no se aceptará ninguna religión que no sea el Islam, lo cual se establece en la Sura Ali Imran, versículo 85. Este juego político en Islam fue el estándar de líderes musulmanes, después de Muhammad, que ha actuado como un veneno para la confianza y la intimidad. A medida que avancemos verás los efectos negativos de esto en todos los aspectos de la vida. El tercer ejemplo de juegos políticos en el Islam es el uso de la manipulación para obtener poder. Los constantes cambios que Muhammad implementó en su enfoque hacia los demás significaron para sus sucesores que un líder musulmán tiene la autoridad para hacer todo lo que desee. Los líderes musulmanes que llegaron al poder después de Muhammad, Abu Bakr, Omar y Ali, heredaron la inestabilidad política de Muhammad y aprendieron que podían cambiar todo en el Islam, según la conveniencia. Su yerno Ali afirmaba ser el único líder legítimo, pero los suegros y el cuñado preferían el liderazgo por antigüedad. La tensión entre ellos llevó a la creación de las sectas suní y chií, lo que provocó innumerables asesinatos. El cuarto ejemplo de juegos políticos en el Islam es el cambio de la ubicación de la Kaaba. ¿Sabías que los juegos políticos y la tensión en el Islam causaron el cambio de la Kaaba en Bekaa o la Meca, de Petra en Jordania, a la actual La Meca en Arabia Saudita? Esto ocurrió en el año 64 después de la Higra o en el año 683 después de Cristo. La Kaaba de Petra fue el lugar de peregrinación para el Hajj de Muhammad, Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali. Todos nacieron y crecieron en Petra. Nunca habían estado en la actual Meca para el peregrinaje. Todos los Quraysh y Hashemíes vivían en Petra. No es de extrañar que el actual reino en Jordania se llame a sí mismo el Hashemita. Muhammad era un Hashemita. Fue en Petra, donde afirmó ser un profeta. La Kaaba en Petra fue destruida bajo Yazid ibn Muawiyah y reconstruida. El pueblo jordano sostiene firmemente la afirmación de que son los únicos hashimitas. El reino de Jordania colocado una bandera en la frontera entre Jordania y Arabia Saudita. La única palabra en esta bandera es Hashemita, lo que significa que nosotros los jordanos somos los únicos hashemíes, no ustedes, los saudíes. Déjame primero darte referencias del Corán y luego de los libros históricos islámicos y no islámicos sobre por qué la actual Meca no puede ser la Meca original de Muhammad. Entonces te diré por qué la Kaaba fue cerrada en Jordania, pero establecida en Arabia Saudita. La actual Meca no coincide con la Meca mencionada en el Corán. Los versículos del Corán sobre la Kaaba coinciden con la descripción de Petra en lugar de la Meca actual. La Sura Ali Imran, en los versículos 96 y 97, dice que el santuario que Abraham construyó estaba en Beca. La Sura Al-Fat, versículo 24, habla sobre el ejército del Islam que conquistó la Kaaba, que estaba en el valle de la Meca. Solo la Kaaba en Petra estaba en el valle, pero no hay ningún valle cerca de la actual Kaaba, ni en sus áreas circundantes. Además, la actual Meca no coincide con las evidencias históricas. Sabes que los paganos preislámicos también practicaban la ceremonia del Hajj. Los primeros escritos sobre la Kaaba
dicen que fue construida en un valle. Historiadores y arqueólogos se refieren a muchas ciudades en Arabia Saudita con diferentes santuarios paganos antes y durante la época de Muhammad, pero no a una ciudad en la parte sur de Arabia Saudita con el nombre de la Meca. ¿Cómo podría una ciudad religiosa muy importante y grande que también estaba en una ruta comercial significativa estar oculta a los ojos de los historiadores y arqueólogos? No escribieron sobre ello, porque no existía en Arabia Saudita, existía en Jordania. Toda la evidencia histórica muestra que las principales peregrinaciones preislámicas para el Hajj siempre se realizaban a Petra, que tenía la piedra negra, o Hajar al-Aswad y la Kaaba, o Bayd al-Haram. La piedra negra desempeñó papel importante atraer a los peregrinos a Petra. 400 años antes de Muhammad, el filósofo griego Maximus Altair dijo que la piedra negra estaba en Petra. La enciclopedia griega, Souda, también menciona el hecho de que la piedra negra estaba en Petra. Tabari, el famoso historiador islámico antiguo, dice en las páginas 192 a 198 de su libro de historia que Abraham e Ismael construyeron la Kaaba en un valle. En las páginas 712 a 713, Tabari habla nuevamente sobre la infancia de Muhammad, jugando con niños en un valle de la ciudad santa. También había un pequeño arroyo junto a la Kaaba. Hay referencias a tierras agrícolas, árboles frutales y viñedos cerca de la Kaaba en los escritos antiguos, mientras que es difícil atribuir alguna tierra fértil a la actual tierra seca de la Meca. Cerca de la actual Kaaba no hay ni valle, ni arroyo, ni tierras de cultivo, ni árboles frutales. La historia nos proporciona más información de que la ciudad santa estaba rodeada de muros y montañas. La entrada a la ciudad era a través de dos grietas o tañas en las rocas de las montañas. Muhammad entró a la ciudad a través de estas grietas. La actual ciudad de la Meca no tiene signos de antiguas murallas, montañas o rocas que la rodeen, ni entradas a través de las grietas de las rocas, pero todas estas descripciones coinciden con la actual Petra, en Jordania. Las dos montañas de Safa y Marwa son significativas en el Hajj islámico. En antiguos escritos históricos hay dos enormes montañas en Petra que tenían ídolos y santuarios en la cima. Las personas subieron las montañas por muchos escalones para adorar a los ídolos. En la actual Meca solo hay dos pequeños montículos artificiales que se llaman Safa y Marwa y que están dentro de una mezquita. Mandira tenía una cueva donde Muhammad pasaba mucho tiempo ayunando y orando como pagano antes de afirmar ser un profeta musulmán. En la literatura islámica, Mandira se enfrentaba a la ciudad y estaba ubicada en la parte alta de la Meca, pero la actual montaña Hira está lejos de la Kaaba y no da hacia la ciudad. Petra está al norte de Medina y la actual Meca está al sur. Pero los libros históricos nos dicen que los ejércitos quraishíes siempre atacaban Medina desde el norte. También durante la batalla de la trinchera, Medina estaba protegida por una trinchera entre dos montañas en el lado norte de la ciudad.
Los ejércitos musulmanes que marchaban desde Medina para atacar la Meca siempre marchaban hacia el norte desde Medina en dirección a Petra, en lugar de hacia el sur, hacia la actual La Meca. En otras palabras, la ciudad santa actual, o la Meca, estaba al norte de Medina, no al sur. Las primeras mezquitas también apuntan a Petra. Todas las mezquitas deben estar orientadas hacia la Kaaba según la tradición islámica. Las mezquitas que se construyeron desde la época de Muhammad hasta el año 107 después de la Hijra o el año 725 después de Cristo, todas estaban orientadas hacia Petra. Durante los próximos 100 años, nuevas máscaras comenzaron a apuntar en diferentes direcciones debido a las tensiones entre los grupos musulmanes sobre el Tuqaba. En el año 133 después de la Hijra, o el año 750 después de Cristo, el gobierno abasí en Irak capturó Siria y convirtió a Bagdad en el centro del dominio islámico. A partir de este momento, las mezquitas de Oriente Medio comenzaron a orar hacia la nueva Kaaba en Arabia Saudita. ¿Cómo ocurrió este cambio de Petra a la Meca? 3 décadas después de la muerte de Muhammad, que es el año 64 después de la Hijra, o el año 683 después de Cristo. Abdullah ibn Zubayr, el gobernador de Petra, se rebeló contra el califa Yazid de la dinastía Omeya, en Damasco, Siria, y se proclamó califa. Tabari nos cuenta que Abdullah demolió la Kaaba y la niveló al suelo, tomó la piedra negra y se trasladó a un área remota en la actual Meca. Hizo esto para distanciarse de la venganza de los omeyas y también para construir una nueva Kaaba y colocar la piedra negra allí para la atención de los peregrinos hacia la nueva Kaaba. Él sabía que el corazón de los musulmanes tenía que estar donde estuviera la piedra negra. 3 gobernantes omeyas murieron durante este tiempo, uno tras otro, causando problemas internos al gobierno omeya para luchar contra Abdullah por el regreso de la piedra negra a Petra. La debilidad del gobierno omeya permitió que Abdullah tuviera éxito en su empeño de establecer una nueva Kaaba, así como un centro de peregrinación y dirección de oración para los musulmanes. En el año 68 después de la Hijra o el año 687 después de Cristo, hubo diferentes peregrinaciones a diferentes lugares. Algunos fueron a Petra con la esperanza de que la piedra negra fuera devuelta. Otros fueron a la actual Meca, porque allí estaba la piedra negra. En el año 71 después de la Hijra, o el año 689 después de Cristo, la ciudad de Kufa en Irak se rebeló contra los omeyas y se unió a Abdullah en la promoción de la nueva Kaaba. En el año 94 después de la Hijra, o el año 713 después de Cristo, un terremoto destruyó gran parte de Petra, y la ciudad fue abandonada. Muchos lo interpretaron como la denuncia de Alá a Petra y la aceptación de la nueva Kaaba. Luego, en el año 128 después de la Hijra o el año 745 después de Cristo, otro terremoto destruyó edificios en Siria y Jordania. Como resultado, toda esperanza de devolver la piedra negra a Petra se perdió. En el año 133 después de la Hijra o el año 750 después de Cristo, los abasíes de Irak derrocaron a los omeyas en Siria y la mayoría de los musulmanes en el Medio Oriente comenzaron a orar hacia la nueva Kaaba en Arabia Saudita.
pero todavía había opositores a la nueva Kaaba y a la Meca, los carmatíes, que se rebelaron contra los abasíes y tomaron el control de Bahrein. Estaban estrictamente en contra de cualquier peregrinación a la nueva Kaaba y mataron a muchos peregrinos musulmanes que iban allí. En el año 930 después de Cristo, invadieron la actual Meca y quitaron la piedra negra, manteniéndola durante 21 años, y no la devolvieron a los abasíes. La remoción de la piedra negra creó una catástrofe para la peregrinación. Finalmente, los abasíes en Irak pagaron una gran cantidad de dinero a los carmatíes para recuperar la piedra negra. La piedra negra ya no era una pieza, sino que fue rota en varios pedazos por los carmatíes. ¿Ves cómo estos juegos políticos y tensiones cambiaron incluso el centro más sagrado del Islam, de Petra a la actual Meca? Te das cuenta de que el Islam no tiene un estándar sólido, cada líder hace lo que le plazca. ¿Cómo puede esta política inestable ser beneficiosa para ti? No puede serlo. Quiero contarte un juego político más del Islam y luego terminar. El quinto ejemplo del juego político islámico es que la tierra de Israel pertenece a los palestinos, no a los judíos. Luego, la Sura al-Maída en los versículos 21 y 22. Dice que Alá ordenó a Israel para los judíos y que les pertenece para siempre, pero no a los palestinos ni a ningún otro grupo. La Sura al-Isra, versículo 104 dice: a los hijos de Israel que habiten en la tierra santa. Y cuando llegue el tiempo de la promesa, Dios también traerá a muchos judíos dispersos de varios países a Israel. En contra de la enseñanza del Corán, se te enseñó que los judíos han ocupado Israel. Algunos gobiernos y líderes islámicos han estado enviando millones de dólares cada año a los palestinos, Hezbollah y otros grupos para expulsar a los judíos de Israel, la tierra que el Corán dice que Dios ha dado a los judíos para siempre. ¿No es triste que se desperdicien dinero en una mentira cuando ayudaría a millones necesitadas en los países islámicos? ¿No es desgarrador que muchos jóvenes se sientan impulsados a involucrarse en el terrorismo contra los judíos solo por mentiras y juegos políticos? Los líderes musulmanes han mantenido a los musulmanes en la oscuridad con engaños políticos. Esto ha costado a las naciones musulmanas mucho. Solo puedes superar estos engaños, mentiras y juegos políticos al estar despierto. Solo a través de Jesucristo podemos superar estos juegos políticos